Buenos días, amigos y amigas. Estamos en las entrevistas con esta mañana. Estamos para entrevistar a Pablo Jurado Moreno, no sé si sigue periodista, abogado o qué, ya nos va a contar cuál es la profesión que le gusta decir. Esta entrevista se realiza gracias a Helados Rosalía, ubicada en la calle Oviedo 779 y Olmedo. Le espera allí Tiberio Vázquez con helados y café, helados artesanales. Bien, damos la bienvenida a quien nació en febrero del 61. Pablo, ¿cuántos años ya recientemente cumplidos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jaime. Ya vamos por el séptimo piso de esta vida llena de esfuerzos, llena de sacrificios, pero siempre puesta al servicio de nuestra comunidad imbabureña y puesta al servicio del país. Muy bien. Ya no fumas cigarrillos. No, Ahora el vapeo. no, ya. Tampoco eso. Bueno, yo pienso que eh, de las, eh, de las dificultades, de las crisis, hay que sacar Ujú. provecho. La pandemia, recuerdo yo que eh, el doctor Albuja, conocido médico, Sí. alertaba a los fumadores y decía que los fumadores podrán ser o estar entre los primeros contagiados, obviamente porque te llevas el cigarrillo a la boca, ¿no? Y a veces incluso sin saber se comparte o se compartía pues el cigarrillo. Un día vine yo a mi casa, porque estábamos en las Malvinas, en la familia, Ujú. vine a mi casa aquí en el centro de la ciudad y me lavaba las manos con bastante jabón, luego para ir a la terraza a fumar el cigarrillo. Pero fue necesario en alguna ocasión Ya. a la directora administrativa del gobierno provincial, Amparito Pozo, que necesitaba que le dé firmando unos documentos y el primer pedido que yo hice es que me llevara cigarrillos, porque ya obviamente no había dónde comprar. Me llevó 4 medias cajetillas de cigarrillos. Y yo sentí como que estaba ya en un plano de vicioso empedernido. Adicción. Claro, me Claro. sentí mal, porque Ajá. no le pedía que comer, le pedía cigarrillos. Y dije, me propuse y dije, a ver, si el Ya, doctor, ¿cuándo tocaste fondo? claro, O si el dijiste, doctor Albuja dice que vamos a ser los primeros contagiados, si yo no me cuido, mi nieta tiene ujú, apenas 6 años, mi hijo todavía no tiene hijos, de pronto ni siquiera voy a tener la oportunidad de ver crecer a mi nieta como ujú, quisiera, ni conocerles a mis nietos. Y a ver, Dios mío, yo creo que tú me vas a dar la fuerza suficiente para dejar este vicio de 30 años, ya. porque yo era ya de las personas que fumaba un promedio de 15 cigarrillos diarios, que era No, bastante, casi una y cajetilla diaria. Claro. afectaba a mi salud y a la economía también, porque Claro. el cigarrillo acá en el país es muy caro. Así es que dije, bueno, estas 4 medias cajetillas los voy a consumir, Las últimas. ¿no? Y el último cigarrillo me voy a guardar, porque al otro día yo era de los adictos ya que si te despiertas a las 6 de la mañana y puedes salir a la terraza o algún espacio a fumar el cigarrillo, 6 de la mañana antes de desayunar, lo hacía. Entonces voy a dejar, y si no lo haces, te desesperas, es terrible. Una Es una angustia, adicción ¿no? muy, muy, muy fuerte, ¿no? Te genera mucha dependencia. Entonces, al siguiente día tomé el cigarrillo, fumé la mitad, la otra mitad dije, no voy a fumar. Le lancé por el cerramiento de esa colilla y salí ese día habiendo fumado solamente la mitad del cigarrillo. Entonces dije, sí se puede vivir sin cigarrillo, Ya. ¿no es cierto? Entonces mañana yo no tengo cigarrillos y mañana va a ser el segundo día que voy a salir ya sin cigarrillo. Salí el segundo día sin cigarrillo, dije, se puede vivir sin cigarrillo. El tercer día sin cigarrillo y dije, no, si de aquí meto retro, o sea, soy cobarde. Ya eran 3 días prácticamente sin cigarrillo o habiendo fumado un medio cigarrillo. Dije, de aquí tengo que salir adelante. Desde aquella fecha, que era justo en a mediados de abril, ¿no? Dejé de fumar. Es decir, he cumplido 4 años sin fumar. He hecho un cálculo aproximado, considerando unos $5 diarios durante 30 años, más o menos he convertido en humo alrededor de unos $40,000.
Pero tú ¿ah? continuaste con este cigarrillo electrónico. Bueno, A o ver, sea, ¿qué pasó ahí? siempre quise yo dejar de fumar, Ujú. pero te falta voluntad, ¿no? Y yo, como creyente que soy, iba a la iglesia, iba a algún santuario y lo primero que le pedía a la Virgen es que me dé voluntad para dejar, porque no es que yo me sentía cómodo fumando, porque yo sabía que me estaba matando, ¿no? Además, eh, el fumador cada vez Se es aleja, más ¿no? rechazado, Rechazado, hay ¿no es cierto? discriminación. Claro, y a veces mi esposa igual me decía, ya has fumado. Y ahora entiendo lo molestoso que es Porque tú cuando percibes uno no ya, fuma y le parece que el olfato se vuelve mucho más sensible, ¿no? Desde lejos uno percibe y ya has fumado y au, molesta. Y entiendo que así le adhiero. molestaba a mucha gente, pero por educación creo que no me decían que estaba pestando al cigarrillo, porque esa pendejada pesta. Cuando tú fuiste concejal, no sé si era la época en que Franklin Gómez Jurado llevó un Mm. ventilador pequeño. Hay Claro, esa no había una ley, ¿no? que Que prohíba prohíba ya. fumar en los espacios públicos. Ujú. Entonces, yo era compañero concejal de Silvia Salgado, fumaba. Jorge Martínez, Jorge Martínez, él ponía las cajetillas aquí de Malboro, fumaba. en la mesa. Silvio Morán, dueño de la radio Ritmo, fumaba. Carlos Guevara, Tres, fumaba. cuatro, cinco, Yo fumaba. cinco. Los que no fumaban ahí eran Eddie Valencia, no fumaba Carlos Ujú. Arias, no fumaba, Ni el alcalde tampoco. claro, Mauricio no fumaba, no fumaba Ramiro Calderón, ¿no? Luis Y Ortiz tampoco. Franklin Gómez Jurado, ¿no? Y don Chito Ortiz no fumaban. Y el licenciado Franklin Gómez Jurado sabía llevar ventilador y ponía ventilador y nosotros, claro, torpes, debíamos respetar obviamente la salud de ellos y si queríamos fumar debíamos salir, pero era toda una nube de humo en la sala de sesiones y tenían razón. Hoy les doy la razón que tenían toda la justificación para decir, vean, por Dios, no nos maten, si quieren matarse, mátense solos y vayan a fumar afuera, pero la gana era estar ahí y fumando porque no había la prohibición, pero por lógica obviamente debíamos hacer. El licenciado Franklin, luego que no le hicieron caso del ventilador, puso un No, lechero grande, ya, fumar causa impotencia, y ¿no? capaz de que ahí, ni ahí. Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Entonces yo recuerdo, que son anécdotas, don Silvio decía, estás equivocado, Franklin, lo que te han dicho es mentira, ¿no? Pero en realidad A la postre, era la capaz, desesperación que él tenía claro. de decirnos, vean, por Dios, o sea, dejen de fumar, no nos hagan daño. Y mira que en el Congreso, en ese entonces Congreso, había ceniceros Claro. en las mesas de los asambleístas, de los diputados, Incluido de de, Dají. que le dieron un cenicerazo a Alberto Dají. Claro, y era el diputado Lojano, Villamagua, Sí, ¿sí, no? pariente de Ricardo. Claro, claro. Bueno, yo le conozco a Pablo cuando fue comunicador institucional o relacionista público de Marco Almeida, año 84 del exalcalde Marco Almeida. ¿Cómo se produjo ese nexo con Eh, el arquitecto Almeida? un día yo vine al barrio, todavía soltero, Barrio del el Tejar, Tejar. todavía vine, estaba soltero, y el arquitecto Marco Almeida hacía su campaña, Mm. ¿no? Y nosotros arrendábamos un terreno que era junto a la casa de Para su mis segunda padres, alcaldía, porque ya fue candidato a alcalde de la segunda alcaldía. segunda, claro, Sí. candidatura. Ajá. Ujú. En la primera le ganó Luis Andrade Así, Galindo. así. Ya. Entonces, yo llegué y le vi. No lo conocías antes. No le Ya, había conocido. Le llevé al patio de la casa de mis padres, acompañado de alguna gente de del los partido. vecinos Ya. del fútbol, Ajá. ¿no? Entonces, lo primero que le había pedido era que nos ayude porque no teníamos agua potable, la carretera no estaba en buenas condiciones, que ojalá se pueda expropiar un terreno para tener un espacio público, ¿no? Y me dijo que obviamente que de llegar a la alcaldía Lo haría, algo ya. podría hacer Ajá. por nosotros, por el barrio. Luego se acabó ya la concentración, conversamos, alguien le ha dicho, mire, él está ya trabajando en el diario El Comercio y se interesó porque tú recordarás que había el viernes de Imbabura.
¿no? Había una sección El especial, ¿no? editor acá era Jacinto Salas, Ya. eran 4 páginas, en principio blanco y negro, pero después doña Guadalupe Mantilla, cuando yo trabajaba ahí también, tomó la decisión de publicar el diario a todo color, entonces era un suplemento bien bonito, Ujú. ¿no? Y claro, ¿a quién no le va a interesar en provincias el que se publique sus acciones, su trabajo en un periódico de circulación nacional? Y la presencia además que tenía, al menos en la sierra, el diario El Comercio, eh, y, me mandaba información, o a veces yo venía, le hacía entrevistas, se publicaba obviamente en el suplemento, hasta que un día Martita Grijalva era la jefe de Relaciones Públicas, ibarreña igualmente, radicada también en Quito. eh, Ella tomó la decisión de irse, de regresarse a Quito, y el alcalde Marco Almeida me llamó que viniera. Yo ya obviamente ya había alcanzado mi título Ya universitario, legalmente no, podías, entonces ya. yo ya podía acceder a ese puesto. Eso hizo que yo viniera acá. Yo escojo la profesión de periodista no por el tema político, sino más bien porque a mí me gustaba siempre el periodismo deportivo. Yo empecé siendo periodista El radio deportivo Quito, ¿no? en Radio Bueno, Quito, en acá Nueva hay varios, Emisora poco antes. Central, Ya. Radio Punto, en Radio De Augusto Panorama, Báez, de Cristóbal igualmente, en Bonifaz, ya. Radio Ibarra con mi primo Germán Jurado, Que en paz descanse. que en paz Ujú. descanse, ¿no? Entonces, cuando vengo acá al municipio, empiezo yo a pensar, diríamos, que era necesario sacar provecho de esa coyuntura para poder generar obras en el barrio. En el barrio El Tejar no teníamos agua potable, había que obviamente gestionar eso, se consiguió. No teníamos energía eléctrica, se consiguió. No había un acceso directo al río porque la gente iba a lavar en el río, ¿no? Claro. Y iban y venían. Entonces se abrió una carretera, se habilitó una carretera. Y eso me va haciendo entender que la actividad política bien entendida y cuando tú quieres ponerlo al servicio de la comunidad es un camino y una herramienta muy fuerte para solucionar problemas de la comunidad. Y es ahí cuando yo empiezo a tomar, obviamente, esa orientación. Si yo vine en el 85, ¿no? La primera candidatura mía como consejero provincial alterno con don Lucho Mejía fue en el 92, Ya, claro, claro. 90-92, y Franklin Gómez Jurado era el consejero provincial. Ujú. Más tarde, Mauricio Larrea en el 96, obviamente, me invita a que encabece la lista de Concejales. concejales que ganamos con Mauricio. Luego descansé 2 años, estuve de director de comunicación social nuevamente ahí y control de gestión, y después volví y me pidió que nuevamente fuera candidato a concejal, ganamos nuevamente, y a los 8 años, 10 años prácticamente, tomé la decisión de buscar la alcaldía, que ganamos la alcaldía también. Claro, ha tenido tú triunfos, también derrotas, porque dices en el 2009, fue un error lanzarme a la reelección en el 2009. Claro, había Álvaro Castillo y Pablo Jurado. O sea, Sí, no podrían Álvaro yo ya, le ratifiqué como gerente de MAPA, en el ¿no? 2009, ya, Un poco antes. cuatro ya. Claro, yo entré en el 2005, Ujú. el 5 o 6 de enero, me acuerdo. Entonces le ratifiqué a Álvaro, pero alguien le despertó interés en el Álvaro para que sea candidato a la alcaldía, y él Allá. nunca me comunicó. Porque bueno, hubiese sido en confianza, sabes que yo tengo interés. Lo que hicimos con Mauricio Larrea. Yo con Mauricio Larrea le dije, mira, yo creo que Mauricio, yo pienso en algún momento buscar la alcaldía. En el Me, 2004 sería eso. claro, me dijo, Ya, chévere, a ver, 96-2000 yo soy el Mauricio, alcalde. ya, 2000-2004 yo soy el alcalde. Mauricio ¿No? Larrea, Yo sí. te voy a ayudar igualmente para que hagas presencia. Tú estás en todo lado, tú eres el vicealcalde, porque fui vicealcalde Sí, 2 oportunidades, y trabajamos políticamente. Y cuando en el 2004, obviamente, yo busqué la alcaldía, frente a los otros yo ya tenía en las encuestas 10 puntos de diferencia. Esos 10 puntos de diferencia lo marcamos, igualmente lo mantuvimos, porque ahí me tocó competir con el extinto economista Carlos Arias, nuestro querido profesor, ujú, ¿no? Con Silvia Salgado, que eran ya, los dos fuertes en definitiva, y hubo un margen de 10 puntos de diferencia con, si no me equivoco, era Carlos, el economista, el que me siguió, o la Silvia, y ganamos obviamente la alcaldía, que era lo que Álvaro pudo haber hecho en su momento, ¿no es cierto? Busca tú la reelección, te apoyamos en la reelección, y luego a mí sí me interesa obviamente también ser candidato, pero lo que no nos dimos cuenta ni él ni yo
es que al tomar la decisión de cada quien ir por su lado, nos íbamos a partir y nos partimos. Sumada la votación de Álvaro y sumada mi votación, le ganábamos a Jorge Martínez. Pese a que Jorge O Martínez, sería el tema del currículum que estaba muy alto. a eso iba, Ya. pese a que Jorge Martínez tenía un padrino, y el padrino se llamaba Rafael Que era Correa, de peso, ¿no? ¿no? Que la gente obviamente le estaba de moda y estaba muy fuerte, ¿no? Y nosotros, no, ni Álvaro ni yo teníamos candidato a la presidencia. Ajá. Y tener candidato a la presidencia, mejor todavía que sea un buen candidato, eso te apoya para poder llegar localmente a la dignidad que tú estás aspirando. Claro, pero luego tú te lanzas al 2014 para prefecto. Ujú. Allí No, ¿qué pasó? antes yo ya me lancé para asambleísta. Ah, El ya, doctor ya. Antonio Pozo en el 2011 me pide que le acompañe en la lista de El asambleístas. segundo puesto. Tercero, Pero es que ya había ya. tema de género. Entonces, Un hombre y una Cristina mujer, ya. Hermosa de Otavalo fue la segunda candidata principal y yo el tercer candidato principal. Cristina, que en paz descanse, obviamente, una linda dama otavaleña, buena gente. Claro, y Cristina saca 10.000 votos, estando segunda. Ujú. Y yo estaba tercero, y yo saqué 25.000. Pero este Es método decir, de Hon, claro, por esta eso fórmula no permite que tú ganes. claro, entonces, Ni ella tampoco. claro, yo tenía una muy buena votación. Más tarde, cuando vienen en el 2014 las elecciones de autoridades seccionales, se hizo una medición y yo tenía muy buenas posibilidades para volver a la alcaldía. Pero con Álvaro habíamos trabajado Ay, ya sí. un año antes, ¿no? Para que él trabaje a la Ya alcaldía, no- pero ya de manera Y coordinada. no se torpeden los Entonces, dos, ya. yo me abstuve, obviamente, de buscar la alcaldía, ¿no? Y era el doctor Antonio Pozo quien insistía en que yo debo ser el candidato a la prefectura, que era mucho más difícil, porque Diego en ese momento, Diego García, no estaba tan desprestigiado, desgastado sería el término más Claro. adecuado que Exacto. Jorge. Jorge tenía más desgaste que Diego. El Diego tenía en números tenía una buena imagen Ya. y era bien complicado. Sin embargo, se armó una campaña muy inteligente, nada costosa, y se trabajó en lo que la gente quería. Lo que la gente quería era una autoridad que esté cercana a la gente, que coma con la gente, que comparta con la gente, que cante con la gente, que baile con la gente, que se pegue un Pero pinche de chicha con la tú gente. no lo haces por marketing, sino por convicción propia. Obviamente yo crecí en ese Es medio, natural, ¿no? un poco para que la gente entienda. La primera borrachera que yo me pegué fue cuando tenía 11 años, Allá en Texas. en el estado de Texas, ¿no? En el Tejar, porque era parte de la tradición en época del Inti Raymi de los San Juanes, salir de casa en casa. Y yo tenía apenas 11 años y había una familia campués donde tenían el tiesto, famoso tiesto. Entonces, lo que hacías tú y con otro grupo de muchachos, ¿no es cierto? Dejábamos, ni siquiera teníamos mochila ni carril, sino la bolsa de tela, donde estaban los útiles, dejábamos encargado ahí, ¿no es cierto? Y la señora nos prestaba un trapo y todo el hollín del tiesto, nos pintábamos la cara y estábamos listos para salir atrás del grupo de los adultos, obviamente donde tienes un negro mayor, ¿no? Que es el bravo en definitiva, y esos pelados, más el chivo que es otro como mayordomo, ¿no? Y esta familia tenía un grupo de guitarras, de acordeones, de triángulo y todo, y salíamos. Y tenías que tomar, claro, la gente también imprudente, no te decían, bueno, el Pablo o ellos son niños o menores, no les den. Al contrario, o sea, si has salido tienes que tomar. Y nos obligaban a tomar con el látigo, pues. Yo recuerdo en una ocasión, 10 de la noche, claro, me hizo daño, era pelado. Primerizo, ¿no? claro. Primerizo, entonces me hizo daño el alcohol. Llevo una plantación de trigo. Claro, la blanca, como dice. Claro, me empezaba a nausear, ¿no? Y claro, me había quedado dormido en el trigal. Y a las 12 de la noche me desperté por el ladrido de unos perros que creo que estaban listos para atacarme ahí. Y eso a uno, el entorno le va dando sus vivencias, sus experiencias. Entonces es normal para mí. Bueno, primero yo creo que el político debe ser igual antes de la campaña, durante la campaña y cuando está en el puesto también. Desgraciadamente, el 98%, diría, los políticos no son así.
abrazan en campaña, besan en campaña, llegan al puesto, lo primero que hacen es ponerse vidrios polarizados, ya no caminan por las veredas, ¿no es cierto? Tú me has visto yo desde la casa que está aquí frente, en la calle Velasco y Velasco, sí. Olmedo, para llegar al gobierno provincial que está aquí a 250 metros, yo me demoraba media hora, porque tienes que recibir a la gente quiere que vos le ayudes, pero la gente sabe también que no le vas a poder ayudar, todos te piden trabajo, y sabe que a todos no les puedes ayudar, la gran demanda ¿no es es cierto? el empleo, ¿no? Entonces te van recibiendo, te abordan, y tú, así como tuviste paciencia en la campaña de estar abrazando, de estar deteniéndote y sin prisa y todo lo demás, cuando eres autoridad tienes que tener el mismo comportamiento, y creo que eso me hace diferente. Yo no soy mejor que nadie, pero yo sí creo, al menos que soy diferente a mucha gente que hace actividad política y al final terminan en el plano de odiosos. Pero ¿qué es lo que hizo que Pablo no despegue y no se obnubile con el poder? Porque es fácil, ya estoy en el poder, como tú dices, carro con vidrios polarizados, en fin, y ya no es lo mismo, ya cambia. ¿Cómo hiciste para Mira, depende mantenerte mucho, simple? claro, depende mucho de cómo te formen en tu Te casa. educaron, ya. O sea, yo lo conocí a tu padre, yo lo conocí a tu madre, Así ¿no? Hasta sus últimos días tomados de la mano, es. caminando en la vereda, Claro, ¿no? nos conocemos acá. Sin ostentar que tenían dinero ni tenían nada. Ventajosamente tuvieron muy buenos hijos, ¿no? Que no todos tienen esa suerte de que los hijos salgan excelentes hijos, ¿no? Yo puedo llenarme la boca de decir que tengo excelentes hijos, y creo que mis padres tuvieron muy buenos hijos, y entre esos muy buenos hijos estuve yo. Obviamente, papá me decía a mi hijo, nunca, por más arriba que tú llegues, te sientas más que nadie. La humildad, mi hijo, será siempre tu carta de presentación, y esto me suena obviamente hasta hoy. Y algo que decía, papá nunca tuvo problemas con nadie. Si tú en el barrio les dices, ¿y cómo era el papá del Pablo? ¿Cómo era don Miguelito Jurado? Todos te van a decir, mire, era un hombre tranquilo, un hombre muy trabajador, un hombre muy respetuoso, muy generoso, ¿no? Muy amable, ¿ya? Decía Gandhi alguna vez que los seres humanos, cuando nacemos, el entorno familiar sonríe de emoción, que vino su hija, que vino su hijo, ¿ya? Pero Gandhi decía, pero esa persona, durante toda su vida, debe hacer todo lo posible para que cuando muera, la gente llore. Yo creo que eso es lo que el ser humano debe hacer. Es posible que tengas tú también enemigos gratuitos, y cuando mueras, a lo mejor se sonrían, sonreírse. pero escondidos. Claro. Ahora, tu padre trabajaba, tenía Era con la trabajador, iglesia, jornalero. ¿no? Con la iglesia también. Claro, después. Mi padre fue jornalero del municipio, se jubiló ahí. ¿En qué alcaldía? ¿No? Se jubiló prácticamente en la alcaldía del doctor Luis Andrade Galindo. Qué alegría cuando fue condecorado un 1 de mayo como uno de los mejores trabajadores de la institución. Qué bueno. ¿No es cierto? Hasta ahora, obviamente, se le tiene esa placa ahí en la casa de mis hermanos, porque mi madre ya no vive. Así es. ¿No? Pero dentro de esos pocos recursos que tenían, hoy entiendo que dejaban de comer, no se vestían. No son como nuestros hijos ahora, se cambian de zapatos. Ellos sí. remendaban la ropa, remendaban los zapatos, ponían el taco cuando se terminaba. Hijos? 6. Hermano, ¿cómo harían, no? Para que, con 2 no podemos criar 6. Pero claro, no tenían... ¿Era más barato la vida o qué sería? ¿Qué les alcanzaba para todo? No, genios para administrar. Eso sí. Por ejemplo, papá nunca le dio ni le confió plata a mi mamá. Nunca. ¿Tú crees porque mi mamá, mira que dicen que las mujeres son las mejores administradoras. No, mi mamá era la excepción. Es un mito. Sí. Mi mamá sí tenía $60. Se gastaba en un día. No, bueno, 60 sucres, digamos, ¿no? Como éramos 6 hijos y a su turno llegaban los hijos, ella no dudaba en decirle 10 para el Pablo, 10 para el Liborio, 10 para... Y se acababa. Entonces papá le conocía. Entonces el único momento donde papá les daba dinero, porque no le acompañaba, porque hay otros también que para aparecer como buenos maridos acompañan al mercado, pero ahí hay que dudar, ¿no es cierto? O es buen marido o va con afán de controlar que no gaste la plata, ¿no? Pero papá le daba 100 sucres, me acuerdo, en esa época.
con 100 tenía que comprar para toda la semana. Y sí, en eso sí le alcanzaba a mi mamá y hacía sobrar, ¿no? Para llevarnos las golosinas, porque lo lindo en el campo es que cuando en los sábados que sale la mamá al mercado, a la fija que cuando vuelva del mercado te va a llevar cositas finas, ¿no es cierto? O sea, motecitos, quesitos, Ya. golosinas, algo. Entonces el sábado para el niño del campo sí es una alegría. Por más pobre que sea, la mamita ahí sí hace milagros y algo escondido le lleva a los hijos a su retorno a la casa. Muy bien. Vamos a revisar unas frases tuyas que las he recogido y tomadas, claro, del periódico Expectativa, para ver cuál es tu reacción, si compartes o no. Dijiste, ¿por qué dije eso? No sé. Soy del campo, soy chagra y soy periodista. Bueno, yo creo que es así como tienes que identificarte. O sea, yo siempre he dicho, chagra un día vas a ser chagra toda la vida, ¿no es cierto? Chagra Eh, refinado. ¿No? No, yo recuerdo Chagra quiteño también, recuerdo, ¿no? claro, Fuimos recuerdo a en Quito. Quito, porque tú sabes, yo entrenaba en el estadio universitario para Liga Deportiva Universitaria como atleta, y había un señor gordito que era el que cuidaba la, la- La las cancha, duchas y ya. todo lo demás, ¿no? Que tenía perdido un ojo, ¿te acordarás? Entonces él me decía, Pablo, no será como uno de Chimborazo, me decía. Claro, no, tampoco como un chagra del Chimborazo, decía, ¿no? Se da cuenta, viene acá a la Universidad Central, regresa a los 3 meses y el infeliz este ya no sabía cómo se llamaban los cuyes, ¿no? Y que le decía, mamá, ¿y ese animalito qué se llama? Ya, Sería cierto, sería cobayo. mentira, ¿no? Pero te daba un mensaje, ya no sea así. Y no, y nunca, además no tenemos razón para poder creernos, ¿de qué podemos creernos? Si Dios te ha dado a ti la oportunidad de que tus padres te eduquen, los títulos que tú alcanzas son tus títulos. Lo que cuenta es lo que hagas en favor de los demás, porque la vida tiene razón de ser solamente si está puesta al servicio de los demás, porque si no, vive el perro, vive la gallina, vive el gato, todos viven. Claro. Tú dices también, o dijiste, son los malos políticos los que causan el éxodo de migrantes. Mira, yo sigo pensando, y además es demostrativo, ¿no? ¿Por qué están aquí los venezolanos? Hubo, a lo mejor en los últimos 10 años, hubo algún terremoto que acabó con Caracas, con Venezuela, ¿no? A lo mejor hay un fenómeno del niño que sigue acabando con Venezuela, ¿no? A lo mejor algún volcán por ahí está erupcionando que a toda una ciudad le saca corriendo ahí para que venga acá, ¿no es cierto? Nosotros, cuando nuestros paisanos, familiares se fueron a España en grandes cantidades, no se fueron porque erupcionó el Imbabura, por ejemplo, o el Cotopaxi, o el Tungurahua, o el Chimborazo, o el Altar, o el Iliniza. Se fueron ¿por qué? Porque la situación de vida en el país se complicó. ¿Y quiénes eran los responsables? Los políticos. Aquellos que se hicieron créditos entre ellos, Vinculados. vinculados, acabaron con el sistema financiero, ¿no es cierto? La gente, igual que hoy, no tenía dónde trabajar. Para colmo, hubo el feriado bancario. Mucha gente que tenía unos pocos recursos económicos ahí en Sucre se redujo a una cosa de este tamaño en dólares de 25,000 sucres. Yo fui uno de ellos, iniciamos un crédito en el Banco del Pacífico porque mis hijos ya se iban a vivir en Quito. ¿Un perjudicado o un beneficiado? Perjudicado, pues. De esta dolarización. Claro, había una casa que costaba 280 millones de sucres, ¿ya? En millones. Y claro, mi esposa en el almacén, yo igualmente trabajaba en 2 partes, en el Diario del Norte contigo y en el municipio también, ¿no? Siempre hemos trabajado en 2 partes, que era una satisfacción obviamente para nosotros. Ya teníamos 100 millones de sucres y hicimos ese crédito. Se dio el feriado bancario, no nos devolvieron la plata, tenían que darnos 180 millones de sucres. Al final se redujo a $6,000, ¿no? La casa que costaba 280 millones de sucres, que prácticamente podíamos comprar, la señora nos dijo, sí, sigo vendiéndole, pero ahora ya cuesta $30,000. Entonces, con 6,000 que te devolvieron, ya no te alcanzaba.
y tuvimos que esperar algunos años más para poder financiar, obviamente, la compra de una residencia para los hijos. Muy bien. El político también, tú dices, es quien maltrata la palabra. Me imagino que esto se refiere a los insultos que se lanzan, ¿no? ¿O qué? Mira, tú recuerdas de Galo, nuestro compañero, Ahí hay, el loco Galo, no que Galo, paz descanse. sí, que en paz descanse, Galo Terán. Galo Terán, Estuvo en ¿no? el lanzamiento del libro, tú estabas ahí, El Yo poder de estuve la palabra. el poder de la palabra, Y ¿no es también el cierto? COVID creo que le mató. Le mató, sí. Él en su libro hace un análisis muy inteligente y muy verídico. Cuando la palabra es utilizada como arma, peligrosa. Pero cuando la palabra es utilizada como una herramienta para comunicar, interesante. Ya. Y desgraciadamente los políticos, la mayoría de políticos, ¿qué es lo que a la gente no le gusta? Por eso casi no quiere prender el televisor para ver los noticieros. Mejor Porque ver películas. sí. No, ahora que ha aparecido ya Netflix y no sé Netflix, qué, sí. mejor ven eso. Y los Claro. jóvenes no quieren ver a ningún majadero ni a alguna mujer prepotente que empiece a insultar a la otra mujer, a denigrar a la otra mujer, que otro de pronto, llámese asambleísta, no se llame igualmente, se mete en la vida privada de su adversario, porque así hay que entender que no somos enemigos políticos, sino adversarios políticos porque pensamos No diferente. enemigos personales, sí rivales políticos. Obviamente. Ya. Entonces, yo creo que en nuestro país y en el mundo, los políticos desgraciadamente utilizan la palabra como herramienta para ofender, para hacer daño. Claro, pero alguna vez tú dijiste también que si quieres meterte a político tienes que jabonarte con algo que les vale, ¿no? Para que todo Bañarte todos los días. A ver, Ah, si mi adversario político es Jaime Salazar, ya. está en otro partido político, lo que menos debo yo hacer es insultar a Jaime Salazar, calumniar a Jaime Salazar. Si no ¿Por las tesis, qué? ya, ¿Por ya. qué? Porque Jaime Salazar y yo somos políticos. Y es posible que sabemos a lo que nos metemos, ¿no es cierto? Y las patanerías y groserías y ofensas que vamos a recibir. Pero tu esposa, tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, no tienen la mínima idea de lo que es estar involucrados en el mundo político. Entonces, aquellos bocones, aquellos lengua suelta que insultan, que calumnian, que difaman, esa gente enseguida tiene que pensar en invertir en guardaespaldas o en seguridad. Porque mañana el bocón que insultó a Jaime Salazar o que le calumnió a Jaime Salazar, tiene que tener cuidado de los hijos de Jaime Salazar. Porque mañana en el evento frente a EMAP, en la plaza tal, el insultador está ahí. El hijo de Jaime Salazar, que fue víctima del insulto y de la calumnia, porque la gente muchas veces abre la boca y como dicen que la lengua no tiene hueso, entonces habla o se mueve nomás, el hijo le va a abordar al político, a ese señor, y le va a romper la boca. Ajá. Entonces, y tiene razón, porque nadie tiene derecho de ofender a su padre porque está a lo mejor en una tarea política. Los insultadores siempre andarán con guardaespaldas, siempre, porque saben que tienen enemigos o que construyeron enemigos. Pero si tú no ofendes, yo mirando, vengo caminando, subo, bajo, y yo tengo guardaespaldas en el camino. ¿Quiénes? Los amigos, Claro. que te detienen, conversas, y si alguien me quiere agredir o lo que sea, no serán guardaespaldas pagados, sino la misma comunidad la que salga a defenderte, obviamente, y protegerte. También tú dijiste, no soy perfecto, no soy Perfecto. perfecto, sí perfecto. Solo perfecto. ¿Esa qué connotación tiene? Sí, porque el hecho de que tú seas perfecto no quiere decir que dejes de ser humano y vayas a cometer errores. Por ahí de pronto se te va una copa de más, ¿no es cierto? O por ahí te quedas hasta muy tarde también. Oye, Porque tienes que cuidar la imagen. claro, Ya. porque la gente obviamente piensa que la autoridad tiene que convertirse en el Sagrado Corazón de Jesús. Es un referente. Y no eres el Sagrado Corazón de Jesús, es una persona humana que puedes cometer errores, Correcto. ¿no es cierto? Errores en la propia administración, puedes equivocarte, mañana puedes ser sujeto de observaciones de la misma Contraloría, pero lo que nunca debes hacer es que te indiquen con el dedo porque te has robado o has despilfarrado los recursos públicos. Errores que a lo mejor no firmaste aquí, no firmaste los siete formularios, que de pronto no seguiste el debido proceso,
porque te asesoraron mal. Sí, eso puede darse. Por eso yo siempre he dicho, yo jamás, cuando estaba ahí, jamás seré el perfecto, el hombre perfecto, sino solamente Claro, perfecto. Y sube casi 10 años solamente de perfecto. correcto. Y claro, al final dijiste tú, me voy tranquilo sabiendo que el poder es efímero, pero la gratitud es eterna. Cuando yo salía del gobierno provincial, en broma y en serio, les decía, acordaránse que todo lo que estorba hace falta, ¿no? Porque había gente a la que uno le estorbaba, pese a que mi forma de ser no es ni perseguir, pero había gente que de pronto pensaba que se le ha sancionado gratuitamente. Yo no soy el que sanciono, ni soy el de jefe de personal, ni el director administrativo, pero había en ocasiones que había que sancionar, no había otra alternativa. Para esa gente, obviamente, Pablo Jurado le estorbaba. Pero ahora extrañan y quisieran que vuelva nuevamente a la prefectura de Imbabur. Insisto, nunca trataré de hacer nada para ser mejor que nadie. Lo que sí trataré de esforzarme y de hacer todo es para ser diferente. Muy bien. Estamos conversando con Pablo Jurado Moreno, ex concejal, ex alcalde, ex prefecto, ya no sé cuántos ex también, ex consejero y también director de Binace, ¿no? Del IESE, Del perdón. IESE, claro, Había, justo en este hay edificio, división, claro. en el tercer piso, como delegado provincial del IESE. Esa fue una linda experiencia. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas en la época del doctor Rodrigo Borges Ceballos. Yo me afilié a la Izquierda Democrática siendo estudiante universitario, después de haber leído los principios ideológicos de los partidos políticos. Tú recordarás, porque Jaime es mi colega Ah, periodista en la tengo Universidad ese libro Central del todavía, sí. Ecuador, ¿no? Ahí de deber nos mandaron a leer y me identificaba yo con el centro izquierda, ni con la derecha extrema, ni con la izquierda Ya, centro. extrema tampoco. Pero me parecía obviamente que la izquierda democrática era donde yo puedo sentirme cómodo. Ahí estuve más de 30 años en el partido, siendo militante, disciplinado de la izquierda democrática. Yo llegué a la alcaldía de Ibarra, incluso auspiciado por la izquierda democrática, que más tarde, obviamente, la gente se encargó de desaparecerla, ¿no? Y luego de revivirla al partido que obviamente tenía gente muy, hombres y mujeres muy valiosos en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Hablar del doctor Rodrigo Borja es seguir hablando de la reserva de honestidad que tiene este país. Hablar del ingeniero Raúl Bacacarbo, de la misma manera hablar de Wilfrido Lucero, de gente de la misma compañera Vilma Andrade, que ahora está de embajadora en España, gente muy valiosa acá en Ibarra, don Luis Mejía Montes de Oca, el doctor Luis Muñoz Herrería, Renan Muñoz, el mayor Galo Larrea. ¿Sabes que el otro día que nos hicieron una condecoración en Teodoro Gómez de la Torre, nos quedábamos viendo con Héctor Puente y todos los condecorados éramos de la izquierda democrática? Mauricio Larrea, Pablo Jurado, estaba ahí alguien como 4 o 5, ¿no? Que habíamos sido estudiantes del Teodoro Gómez de la Torre y que se nos Y daba. también naranjas, ¿no? Y todos naranjas. Esta última ocasión me reía igualmente porque otro naranja fue condecorado también, Gonzalito Borja, Borja también ha ¿no? sido de la Y quien izquierda, claro. habla de la misma manera que en su momento fue parte de ese partido que aglutinó a hombres y mujeres muy valiosos. Pude ver una foto tuya con Marco Almeida hace unos meses cuando eras prefecto. Eh, Tú vas a visitarle a tu ex jefe, a Mira, Marco, por el tema de salud que está claro, pasando. por esas cosas de la vida, en algún momento nos enfrentamos también pues, con el arquitecto También Marco fue candidato a Almeida, alcalde, claro. ¿no? Y hubo algún Y yo, roce también, me acuerdo. claro, Sí, sí. entonces, pero yo siempre le decía que yo le considero a él como mi maestro, pero que él debe entender que a veces los alumnos salimos mejores que los maestros, ¿no es O cierto? tiene más apoyo, por lo menos. Claro. Entonces, para quienes no conocen, es lamentable que Exalcalde de la ciudad. el exalcalde de la ciudad, el arquitecto Marco Almeida, haya sido amputado su pierna derecha, Así es. ¿no? Y Estaba, casi pierde la otra obviamente, pierna claro, está recién. en su casa. Hablé hace unas 3 semanas con él. Está junto a su esposa, Francisco, eh, Sus hijos, ya. sus hijos se encuentran en los Estados Unidos. Mira, y la vida es así, ¿no? Tuvo 3 hijos, Se Alex, vuelven migrantes, ¿no? Jessica y Claro. Francisco están en Estados Unidos. Se fueron a buscar mejor suerte allá. Y doña Jenny y el arquitecto Marco Almeida están solos, cuidados por una
por una empleada, y qué pena que eso haya sucedido. Obviamente lo vamos a ir a visitar. Y también has visitado a Luis Mejía Montedioca, porque me Sí, cuentan que también tiene ya algún tema de salud, ¿no? sí, yo fui, doña María Eugenia obviamente nos permitió el ingreso, todavía se Sí, podía compartir, se sé cómo podía conversar todavía. dialogar, Ya, ¿no? Bueno, con él he hablado la última vez hace, ¿qué será? Unos 6 meses, desde 7 meses, bastante ¿no tiempo es ya. cierto? Sé que de esa parte para acá se le ha quebrantado mucho más, obviamente, su salud. Mm. Y Insistiremos para que, Parkinson, ¿no? sí, Ya, insistiremos para que su esposa igualmente nos deje visitar. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente quiere que a los amigos les recuerdes como era, ya no. que no A les, todos nos que envejecemos no y les todos, ¿no? veas, o sea, eh, derrumbados, que no les veas desmejorados. Mm, Entonces la gente dice, vea, acuérdese de él como era, pero no quisiera que le vea cómo está porque está desmejorado, está bastante enfermo, entonces prefiere la familia que eso suceda, pero en la intimidad de su casa, que nadie más le puede estar observando. igualmente el doctor Marco Antonio Maya, que también fue diputado del año 79, junto con Luis Mejía y Luis Muñoz, también tienen algún tema de memoria de esta enfermedad que es, uno se olvida de las cosas, ¿no? Sí, conversé yo eh, mientras hacíamos el adoquinado justo en la propiedad de Ya él tenía la casa, en sí, las Malvinas, ¿no? Y conduce también a mi propiedad más arriba, en, en convenio con el municipio y con el aporte nuestro como frentistas. Mientras hacíamos un trabajo ahí, llegó con doña Laurita, con su esposa y conversamos largo. Sí, se nota que los años pesan, pero lo importante es pedir a Dios que los años no nos pisen, porque sí. eso sería mucho más grave. Muy bien, vamos a presentarle dos preguntas más a Pablo Jurado Moreno. Pablo Aníbal Jurado Moreno. ¿Qué pasó con Yuyucocha? Tú dejaste un proyecto que parece que cambió la actual administración y no lo va a Yuyucocha hacer. para los ibarreños tiene mucho contenido sentimental, Así, ¿no es cierto? de niños íbamos allá, Eh, el paseo de la escuela del viernes era Yuyucocha, era lejísimo, porque ¿no? claro, y era muy lejos, porque ibas caminando, además hasta era medio peligroso porque eran pocheros Todo era de pocheros, ¿no? Yacucalle que Ya. tenías que avanzar. La parte de Yacucalle también eran los senderos de los enamorados, Ujú. ¿no es cierto? Ibas a bañarte en agua fría. Muchos ibarreños aprendimos A a nadar nadar ahí, ahí, ¿no es cierto? no, piscinas Antes de no. que haya piscinas, Sí, sí, cuando solamente corría el agua, esa, ¿no? la Ya. sequía y era una sequía profunda y miedosa, en definitiva, pero la gente iba, e íbamos, porque el agua era súper limpia, porque Porque, como es subterránea, y ¿no es además cierto? corre, Y ¿no? está muy Ya. cerca, entonces no tenías un trayecto de contaminación. Y eh, hubo muchos pedidos de mucha gente que dijo, mire, prefecto, está en la administración del gobierno provincial, esas instalaciones, mejórele. En realidad se acabó el comodato con Cristo de la Calle, con Juan Francisco Santa Cruz, se configuró todo legalmente, se hizo una consultoría, se le hizo algunas recomendaciones a la consultoría, se entregó la consultoría y iniciamos el trámite para un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador. Era más o menos de hasta 3.850.000 de hasta, ¿no? Entonces se sacó al portal de compras públicas como procede, pero desgraciadamente hay delincuentes en todo lado, ¿no? Y así tengo que decirlo públicamente, Ujú. ¿no? Si tú me dices ¿y cómo se llama la empresa? No quiero ni acordarme ni saber Ya. quiénes son. Pero lo único que se dice que con una actitud delincuencial, los tipos presentan la oferta para cumplir la experiencia adulterando documentos. Ujú. Y obviamente alcanzaron el mayor puntaje, porque Ya. ahí estaban los papeles. Ventajosamente, ¿no? Pero que yo sí hubiese querido que quien salió segundo, conociendo la ley, se demore en presentar la queja o informarnos de que algunos documentos que estos delincuentes presentaron eran adulterados. Ajá. Pero se adelantaron y cuando estábamos en la fase de calificación, dieron a conocer al CERCOV de que se verifique la idoneidad, autenticidad y veracidad de los documentos presentados por quienes habían alcanzado el mayor puntaje, ¿no? Y con una copia a la prefectura. Yo inmediatamente con esa copia yo dispuse que se pregunte a los municipios donde esos documentos
aparecían como que han recibido una obra entera satisfacción, nos certifiquen si en realidad esa obra existió y si los señores hicieron o no esas obras. Nos demoramos unas 3 semanas aproximadamente y los amigos alcaldes respondieron indicando que al señor no le conocían en pelea de perros, peor que haya hecho algunas obras. Eso hizo que nosotros nos asesoremos también con compras públicas, con el CERCOP, y en el CERCOP se recomendó, ¿no?, que lo más adecuado era declarar desierto. Si el que estaba segundo presentaba esa queja habiendo sido adjudicado el primero, la ley sí te dice, ¿no es cierto?, que cuando tú descubras anomalías, cuando tú ya adjudicaste a esa empresa o a esa persona natural, tú le debes declarar contratista fallido y debes darle o adjudicarle ese contrato a quien salió segundo. Pero desgraciadamente no estamos en una etapa de adjudicación, sino en una etapa previa que es la de calificación. De oferta. Ahí, claro, y ahí cometieron el error porque, te digo, este rato debió haber estado Yuyucocha ya inaugurado. Desgraciadamente eso no sucedió. Yo respetuosamente, que ya venía la nueva administración, no volví a subir el proceso. Conversé con el señor prefecto en la prefectura, dije, mira, porque me preguntó cómo va lo de Yucocha, le dije, mira, es un proyecto muy bonito, sí me gustaría que le des el impulso necesario, y en broma y en serio, le dije, mira, si no haces Yucocha, la gente va a decir bien hecho por no elegir a un ibarreño y elegir a uno de afuera que no sabe el valor que tiene Yucocha. Nos sonreímos, pero yo nunca pensé, sinceramente, que no le iban a dar el impulso necesario. Se ha dicho de que está muy cara la entrada de $5. No es, pensaría que para términos públicos ese es el valor que se determinó dentro de la corrida financiera, incluso dentro de la encuesta socioeconómica que se hizo. $5 ¿no? el ingreso. Vaya usted a cualquiera de los hoteles que tienen áreas húmedas, ¿no es cierto? Sin lo que tenía o debe tener Yuyucocha, le cobran $12, claro, ¿no es cierto? Claro. Y usted está, y tiene gente que está ahí en cursos, en esto. Entonces yo pensaría que más barato que eso no se puede, excepto que irresponsablemente o populistamente se quiera subsidiar. Yo creo que los subsidios poco a poco tienen que ir desapareciendo. La gente tiene que acostumbrarse a pagar lo que cuesta, al menos para el mantenimiento de los proyectos. ¿Pero ese era con agua caliente o no? Tenía agua temperada, ¿no? Obviamente, hay gente que te reclama que por qué le quitas del agua fría. Hay gente que le ve el agua fría como más saludable que el agua caliente. Claro, pero de un tiempo a esta parte, si no tienes agua caliente, tus hijos chillan, ¿no? Pero hay gente, insisto, que hasta por terapia busca bañarse en agua fría. No era agua caliente, era agua temperada, es decir, 21, 22 grados, que es más que suficiente un mes de agosto, un mes de julio, ¿no? Un mes de junio. No vas a bañarte en agua caliente. No. Además es recreativo, y no estás todos los días. ¿Cuándo, estimado Jaime? Cuando tú eres deportista de competencia, tú necesitas una temperatura permanente sobre, si no me equivoco, los 25 grados. ¿Por qué? Porque te bañas o entrenas todos los días. A Yucocha tú no vas a ir todos los días. Vas a ir cada 15 días, cada mes. Por lo tanto, si quieres agua que te queme el cuerpo, báñate en tu casa. ¿El estadio de Ibarra de quién es? ¿Del municipio o de la prefectura? En su momento, el estadio de Ibarra, de lo que se tiene información, se construye en un terreno cuyas escrituras, cuyo terreno no tenía nadie. No había dueño. Tú recordarás que habían el estadio de tierra de la Mazacá, está lleno obviamente de sedes sociales que en su momento era de moda. Generalmente eran los diputados los que manejaban asignaciones provinciales, los que les daban a los gremios profesionales recursos para que hagan sus sedes, que ahí obviamente están. De lo que yo conozco en la administración anterior, si no me equivoco, sí, de Álvaro Castillo, igualmente dentro de la revisión de catastros, bueno, dice, ¿y esto de quién es? Claro, esto no es de nada, entonces hay que legalizar. Y entiendo que legalizaron, siguiendo el debido proceso, le declararon un terreno monstrenco, y obviamente monstrenco, ¿no? Monstrenco, sí. Quien debe asumir la propiedad es el Estado a través del municipio. Pero la obra, ojo, que hizo el gobierno provincial con recursos, desde la época obviamente del Estado, sí, incluso don Jaramillo, Víctor Alejandro arrancó, te acordarás, que incluso
se Cambiaron la hizo pista, cambiaron. una, Sí, ¿qué se sí. llama? ¿Dónde van las Anillo vial, bicicletas? No, es, patinódromo, no, no, velódromo, velódromo ciclódromo. sería, velódromo sería. Bueno, se destruyó incluso porque Sí, no tenía, cambiaron. ¿te acuerdas? Las medidas Ujú. reglamentarias y querían que se construya un estadio para 50.000 personas. Y yo recuerdo un Y día le destituyeron por que eso, creo. estábamos en el periódico con don Lucho Mejía y era un amistoso entre el Nacional y la Liga y fuimos, era un amistoso interesante, fuimos y no había más de 300 personas en la tribuna. Y don Lucho Mejía dijo, les voy a preguntar, los que están atrás mío eran los que gritaban que hagamos estadio para 50.000 personas. Y en broma y en serio, Lucho Mejía se regresó y dijo, no querían estadio para 50.000 personas y estamos solo 300, Claro, ¿no? de gana. Y la gente obviamente no pudo replicar absolutamente nada, porque a veces nos imaginamos, obviamente, y planteamos hechos que van fuera de la realidad. Finalmente, ¿cómo recibes tú el conocimiento del municipio con la condecoración de don Abelardo Mora Muñoz? Bueno, primero, la condecoración es importante por el nombre que lleva, porque hablar de don Abelardo Morán Muñoz es hablar Ujú. de un caballero que no tuvo títulos universitarios, no tuvo diplomados, no Docente, tuvo ¿no? Ya. maestrías, ¿no es cierto? Pero tenía ese título que muy pocos en el mundo tienen. Ujú. Señor, el señor Abelardo Morán Muñoz, sin duda un personaje de nuestra Ciudad, ciudad, ya. parte de una familia muy honorable, eh, un luchador permanente, preocupado por el tema de comunicación, ¿no? Fundador, creador de Radio Municipal, director de Radio Municipal, impulsor igualmente en la creación del Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, vicerrector del Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, catedrático primero en las escuelas, después profesor en el Teodoro Gómez de la Torre, después vicerrector y rector del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, es decir, un ibarreño honorable, un ibarreño ilustre, que en su honor se le puso el nombre a esta condecoración que es para periodistas, para escritores, escultores de actividades culturales, valga la redundancia, ¿no? Y ha sido la Unión Nacional de Periodistas la que en su momento, en una reunión, toma la decisión de postularme para esa Ya. condecoración, obviamente que es un honor y es una honra el que me hayan impuesto o puesto en mi pecho esa condecoración que lleva el nombre de un ilustre ibarreño. Mañana vendrán nuevos colegas periodistas, estará Jaime Salazar, estarán otros colegas más jóvenes igualmente siendo postulados para esa condecoración, que desde luego tienen sobra de merecimientos. Porque no es que ya se acaba este año la condecoración, esa condecoración existirá de por vida, obviamente durante muchísimos años, y los nuevos periodistas que vengan a generar desarrollo, que vengan a luchar por la libertad de prensa y expresión en nuestro país, serán merecedores de ese galardón. Muy bien, con Pablo nos seguiríamos horas hablando, pero en virtud de su tiempo, vamos a concluir esta entrevista invitándole a que nos firme un autógrafo para quienes han visitado el periódico Expectativa. Ahí está Marco Almeida, tu ex jefe, en fin, están muchas personas, muchos personajes de la ciudad. Eh, Pablo Jurado Moreno fue concejal, periodista, ahora es abogado, fue alcalde de Ibarra, prefecto, gobernador no ha sido, ¿no? No, Tampoco asambleísta, tampoco, y no. posiblemente sigas en la política, puede ser. Sí, sí, Nada está descartado. nada. El político nunca Se se jubila, jubila. mejor que le jubilen. Sí. Gracias, Pablo, por la entrevista y toda clase de éxitos en lo que tú emprendas, conservando siempre la sencillez, la humildad, que es una de las virtudes que pocos tienen. Muchas veces las personas califican, dicen, ¿y qué es lo que tiene esa persona? ¿Tiene un vehículo? ¿Tiene...? Antes de decir qué virtudes tiene. Ven en el tema económico, califican de esa forma a una persona cuando debería ser por su honestidad, por su transparencia, por su generosidad, sus virtudes y no por sus bienes. Muy bien, amigos y amigas, será hasta una próxima en esta serie de entrevistas en Aquí y Ahora a través de Expectativa. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, gracias a ustedes. Buen día.